Vamos a ver, muchachos, un ejercicio sobre cómo encontrar el flujo eléctrico en una superficie esférica. Miren, determine la expresión del flujo eléctrico de una carga eléctrica puntual Q, que en este caso yo tengo una carga positiva, a través de una superficie esférica de radio R mayúscula centrada en la carga. Miren, la superficie esférica tengo una carga puntual positiva. Acuérdense que el campo eléctrico de la carga puntual positiva o de una carga positiva son las líneas que salen las líneas de campo eléctrico, ¿sí? También tenemos que acordarnos que el flujo eléctrico es el número de líneas de campo que atraviesan una superficie, ¿sí? Podemos calcular el campo uniforme en una superficie plana y también podemos calcular el campo variable en una superficie cualesquiera, ¿sí? Para resolver el ejercicio también tenemos que analizar que miren que el diferencial de superficie está en la misma dirección y el mismo sentido que el campo eléctrico, en donde el radio es igual a la distancia, ¿sí? Porque el radio de una circunferencia es desde el centro hasta cualquier punto de la superficie. De igual manera, R, que es la distancia, es igual al radio, en donde el flujo eléctrico es igual a la integral del vector campo eléctrico por el vector diferencial de superficie. Gracias a la teoría, nosotros tenemos que el vector campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de una constante de proporcionalidad, esta constante puede ser en el vacío, puede ser en el agua, puede ser en la madera, en la cerámica o independientemente en los materiales que nos den. Si trabajáramos en el vacío, estaríamos hablando de la constante de proporcionalidad en el vacío, que tiene el valor de 9 por 10 elevado a la 9 newtons, que multiplica metros cuadrados sobre coulombs cuadrados, ¿sí? Entonces el campo eléctrico o el vector campo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por el valor de nuestra carga eléctrica, ¿sí? Si nos dieran un valor, tendríamos una carga eléctrica de la positiva sobre la distancia al cuadrado por el vector unitario. Ingresamos todo esto en nuestra integral en vez del vector campo eléctrico y nos queda que el flujo eléctrico es igual a la integral de la constante de proporcionalidad por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado por el vector unitario por el vector diferencial de superficie. Cuando nosotros resolvemos integrales, lo primero que hacemos o lo que tratamos de hacer para que se nos vuelva más fácil la integral es sacar todo lo que se tiene constante hacia afuera de la integral. Tenemos constante estas tres variables, perdón, estas tres términos matemáticos, que es la K, que es constante de proporcionalidad, que es la Q, que es el valor de la carga eléctrica, y R al cuadrado, que es la distancia al cuadrado, por la integral del vector unitario por el vector diferencial de superficie. ¿Cómo resolvemos dos vectores? ¿Sí? Resolvemos aplicando el producto escalar o el producto también punto que se le conoce. ¿Cómo es? El vector unitario por el vector diferencial de superficie es igual al módulo del vector unitario por el módulo del diferencial de superficie por el coseno del ángulo que comprende aquellos dos vectores, ¿sí? Que comprende el vector diferencial de superficie y el vector unitario, ¿sí? Los dos van en el mismo sentido y en la misma dirección. Por ende, aquí es coseno de 0 grados, ¿sí? Acuérdense que el campo eléctrico y el vector unitario van en la misma dirección y por ende tenemos que el campo eléctrico está en la misma dirección y sentido del diferencial de superficie. Por eso se sobreentiende que es un coseno de 0 grados. Si nosotros analizamos, el coseno de 0 grados es 1. 1 por el módulo de un vector unitario, que va a ser 1, nos queda 1. Por el diferencial de superficie, aproximadamente nos queda el diferencial de superficie, aplicando el producto escalar o producto punto. Luego de eso, miren, tenemos que la integral, ¿sí? Que ya hemos resuelto esta parte de aquí. Tenemos que el flujo eléctrico es igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado por la integral por el diferencial de superficie. Integrando esta partecita de aquí, nos queda S, ¿sí? S, que significa la superficie esférica, la superficie de la esfera, que es igual a 4pi por radio al cuadrado, en donde tenemos que reemplazar y donde nos queda que el flujo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga por 4pi radio al cuadrado
sobre la distancia al cuadrado o radio al cuadrado. Simplificamos los dos por propiedades matemáticas y nos queda que el flujo eléctrico es igual a la constante de proporcionalidad por el valor de la carga eléctrica por 4pi. Entonces, el flujo eléctrico, ¿sí? El flujo eléctrico es igual a pi por el valor de la carga por 4pi en una superficie esférica de una carga puntual Q positiva. Acuérdense que el flujo eléctrico es el número de líneas que atraviesan una superficie. Ya puede ser esta superficie plana o puede ser cualquier otra superficie.